8 de la mañana con 52 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Tema obligadísimo en este momento de viernes, después de que hemos tenido una semanita verdaderamente intensa en muchos sentidos, entre el paquete económico, los nuevos impuestos, el tema la prueba enlace, el tema del seguro social, las reservas, el 2%, mira, un conjunto de cosas, pero bueno, mención aparte y revisión aparte, por supuesto, tiene que ver con lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antier, lo ocurrido con este vuelo que fue pues detenido, digámoslo así, y esto que nos hace recordar ya a estas horas de la mañana y después de pasado lo que pasó, sí se vale un cachito de humor, porque nos recordó la campaña de Jumex, ¿no? Ahora sí que los de Jumex a lo mejor hacen un spot nuevo con este personaje que pues movilizó a las fuerzas del orden de una manera impresionante y que resultó, bueno, pues ser un pastor boliviano que quería hablar con Felipe Calderón. Y digo que la historia de Jumex es importante porque tienen esta campaña que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es la campaña donde cierran diciendo, todos tenemos una historia con Jumex, ¿cuál es la tuya? Pues merece un spot, merece un spot por lo menos esta historia y merece una revisión realmente ya hablando en serio lo que ha ocurrido, porque más allá de que la suspicacia en este país pues es bastante extendida, y yo decía ayer que tenemos derecho a ella, pues más allá de la suspicacia propia de cualquier situación que ocurra en la vida pública mexicana, hay un conjunto de elementos que se tienen que poner a la mesa. El despliegue, la operación que echó a andar la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Genaro García Luna, pues obviamente nos lleva a revisar lo que ocurrió, como digo, no solo a la luz de ese acontecimiento, sino a la luz de otros acontecimientos y de una manera de hacer las cosas que por supuesto no podemos pasar por alto los mexicanos. Estamos hablando de un hombre muy influyente, muy poderoso, muy cercano a Felipe Calderón, y que en este caso, bueno, pues llevó las cosas al extremo de hacer una movilización verdaderamente impresionante de algo que no acabó de constituirse como lo que se entiende por secuestro. En esencia, no, después de oír los testimonios, no hubo en realidad en ningún momento un riesgo real a la tripulación, a los pasajeros. No minimizo que frente a cualquier riesgo se tienen que tomar todas las medidas posibles y demás, pero de ahí a lo que ocurrió hay una distancia. Así que bueno, pues para hablar de todo el fenómeno que se ha desatado, que está en internet, que está en los online de los periódicos, que está en las conversaciones de la gente, que es qué hay detrás de esto o qué está generando como reacción de la población lo ocurrido, pues hemos invitado esta mañana a dos muy queridos colegas periodistas que han seguido muy de cerca el perfil, la trayectoria de Genaro García Luna, que en este caso, bueno, pues fue no solamente la voz oficial, el funcionario del gobierno federal que salió a explicar las cosas, sino el que finalmente organizó y orquestó todo este operativo en torno al avión en donde iba Josemar Flores Pereira, este hombre boliviano que, bueno, pues después dio las declaraciones que todos conocemos. Regresando, bueno, para ir ubicando las cosas, vamos a regresar a la declaración de Genaro García Luna, donde explicaba lo ocurrido con el avión. Se logró que descendiera el presunto delincuente. Responde al nombre de José Mar Flores Pereira. Nació el 21 de mayo del año 65 en Santa Cruz, Bolivia. Estuvo recluido en el penal de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, por el delito de asalto a mano armada. Llegó a México hace 17 años, es adicto a las drogas y el alcohol, y salió de la Ciudad de México rumbo a Cancún hace 5 días, donde, de acuerdo a su dicho, iba a participar en actividades de emancipación y difusión de religión. Él vivía en San Bartolo, Coyotepec, en Oaxaca. Bueno, pues así se explicaban las cosas en este fragmentito de una conferencia bastante más larga. Gracias esta mañana a Anabel Hernández, colega periodista de Reporte Índigo, que estás aquí esta mañana. Hablamos un minuto ayer y te invitamos y agradezco que estés aquí. Al contrario, gracias. Gracias a Anabel Hernández, que es autora, entre otras cosas, del libro Los cómplices del presidente, que se refiere a la figura de Juan Camilo Mourinho y de Genaro García Luna, en una investigación de la que ya en su momento hablamos ampliamente. Gracias esta mañana a nuestro colega Ricardo Ravelo, periodista de la revista Proceso. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Carmen. Buenos días. Bueno, son dos de las voces y de las plumas más críticas, más puntuales en el seguimiento finalmente de este tipo de personajes como Genaro García Luna y de una situación como la que estamos viviendo que nos lleva a muchos lugares. Pero no quiero yo poner el tema en mi propia percepción de las cosas. ¿Qué les pareció lo ocurrido? ¿Qué les dice
lo que ocurrió con el asunto famoso del avión de Aeroméxico y el desarrollo de las cosas, Anabel? Yo creo, Carmen, que si Genaro García Luna no tuviera una serie de antecedentes, lo ocurrido el miércoles pasado en el Aeropuerto Internacional de México no podría causarnos suspicacias, no podría causarnos sospechas. Pero el problema es que detrás de Genaro García Luna, detrás de su carrera como policía, hay una serie de montajes, hay una serie de mentiras, hay una serie de simulaciones continuas, constantes, como una manera de actuar, como una manera de ser ante la opinión pública, para así tratar de demostrar supuestos buenos resultados, que digo, Carmen, en los hechos, los mexicanos día a día no los vemos en ninguna parte. Aquí hicimos un recuento, precisamente bajo la misma lógica. Estábamos revisando, qué ha ocurrido con hechos públicos que nos hablan de una conducta pública de Genaro García Luna en este caso. Nada más para enlistar, tenemos aquí toda la descripción de cada uno de ellos, pero nada más para enlistar, Ricardo, Anabel, obviamente el caso Florán Cassés, que es un caso emblemático ya, la captura de la banda de secuestradores de los Zodíaco, que fue un absoluto montaje para la televisión, y eso ya no hay manera de dudarlo, y eso fue dirigido y encargado por Genaro García Luna. Está el tema también que tiene que ver con una conducta de sus más cercanos, como el operativo en el Desierto de los Leones, la detención de los capos, de la que también hablamos en su momento, que tiene también una serie de composiciones muy graves, conductas tan extremas que llevaron incluso a la salida de varios miembros de este grupo de García Luna, porque ya no había manera de mantenerlos, pero la información que se fue dando al respecto en los primeros momentos no correspondía con lo que después se supo. Entonces aquí también hablamos de una información que mintió en su momento a la población sobre este acontecimiento. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, también lo ocurrido en el caso de la detención del hijo de Amado Carrillo. No podemos olvidar que la revista Proceso publicó una entrevista con la esposa del hijo de Amado Carrillo, en donde decía, entre otras cosas, que la detención no fue como dijeron que fue, que esos pants no los tenía puestos cuando lo detuvieron, que estaba en pijama, que estaba en su casa, y que luego le pusieron unos pants y se hizo una escena. Se hizo una escena, precisamente narrado esto por Celia Karina Quevedo, la esposa de Carrillo Leiva, que quedó ahí registrado en la revista Proceso y que también queremos recordar en este momento. Ocurrió lo que ocurrió, y tú fuiste protagonista, Anabel, con los reporteros retenidos por grabar en Jardines de la Montaña. Digo que fuiste protagonista porque tú publicaste un reportaje sobre la casa de Genaro García Luna, y luego ocurrió lo que ocurrió también con Inventaron que eran sicarios. Exactamente, eran sicarios, y salió García Luna a decir que eran sicarios y que su familia estaba amenazada, y al final de cuentas eran unos reporteros que habían ido, siguiendo el trabajo de Anabel, a tomar imágenes de la casa de García Luna para dar continuidad periodística a un asunto. Así que ese tema también nos describe al personaje. Está el tema de la información que se dio sobre el presunto atentado o intento de atentado a Felipe Calderón, que también quedó ahí en la duda de si realmente había sustancia, cuando en plena cumbre con Obama, qué cosa, ¿no? En plena cumbre con Obama se da cuenta de esta presunta amenaza de atentado contra Felipe Calderón. Y otros asuntos que también generan suspicacia por el entorno, por los antecedentes, por la biografía pública, en ese sentido que decimos, de verdad un taxista anónimo está en condiciones de decir que lo estaban obligando a acusar a García Luna, y que los malos de la película quieren señalar a García Luna como involucrado con los Beltrán Leiva. Ese testimonio también lo registramos en estos días, y también creo que es importante traerlo a cuenta. No se diga de lo que pasó, como decíamos, en otros asuntos que son muy graves. En este caso lo vamos a referir contigo, Ricardo Ravelo, lo que tú publicaste en la revista Proceso, en donde pues hay testimonios de gente cercana a García Luna que hablan de la intercepción en el estado de Morelos. Pues agentes inconformes de la AFI, digámoslo así, enviaron una carta a algunos legisladores en la que denunciaron que el 19 de octubre numerosos hombres armados interceptaron a Genaro García Luna en la carretera y desarmaron a los 27 miembros de su escolta, mientras un alto capo les advertía: este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado. Ese
informe que fue entregado al Congreso, es una misiva que está ahí, que tú reportaste en proceso y que también debe ser traída a cuenta para hablar de quién es el personaje y de por qué genera lo que genera un hecho como el del miércoles pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que bueno, lo quise hacer así rápidamente, para muy a vuelo de pájaro, tener estos elementos de información que han estado ahí a lo largo de pues ya bastante tiempo. Ricardo Ravelo, ¿tú cómo viste las cosas? En el caso del avión, bueno, a mí me parece que Genaro García Luna, en efecto, ha venido teniendo un comportamiento en el que con mucha facilidad suele adulterar la realidad de los hechos, ya con montajes, ya con declaraciones, ya con incriminaciones, en la que en todo momento él aparece como algo así como el héroe de la película, ¿no? En el caso del presunto